Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludarlos hoy en una ceremonia especial, una ceremonia solemne. Estamos en el ingreso de la doctora Claudia Agostoni y bienvenidos a nuestro público presencial, también a los que se encuentran en nuestra transmisión de Facebook y los que están conectados vía Zoom. Voy a dejarles esta tarde la palabra al doctor García Diego, director de nuestra academia. Gracias, Yasmin. Muy buenas tardes, señoras, señores, distinguidos colegas, distinguidos miembros de la academia. Es de verdad para mí un enorme placer, orgullo, presidir esta ceremonia de ingreso en la que habremos de escuchar el discurso de la académica de número, doctora Claudia Agostoni. Debo decirles, comentarles que fue en la sesión extraordinaria celebrada el martes 7 de junio del 2022, cuando este cuerpo académico eligió a la doctora Claudia Agostoni para que ocupara el sillón número 29, que antes correspondió al doctor Jean Meyer, quien ocupó dicho sillón de 2000 a 2020, eso es cierto, y actualmente es académico emérito de nuestra academia. Es importante que ustedes sepan que la doctora Claudia Agostoni ingresó a la academia con el procedimiento que se diseñó para permitir propuestas externas del gremio. En su caso, no requirió de ello, fue propuesta por las doctoras Gisela von Bobeser y Elisa Speckman. Aquí está Elisa. Bueno, insisto que para mí es un gran gusto estar presidiendo esta ceremonia, darle la bienvenida formal a la doctora Agostoni a esta academia y sin más, procedamos a escuchar su discurso de ingreso, doctora Agostoni. La invito a que inicie su lectura. La respuesta será dada por la doctora Elisa Speckman. No, parece que no. Dice que tiene... Y bueno, doctor Javier García Diego Dantán, director de la Academia Mexicana de la Historia, honorable mesa directiva, distinguidos miembros de la Academia, queridos colegas, familiares y amigos. Es profundamente valioso y una distinción que me honra presentar mi discurso de ingreso como miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Me siento profundamente contenta y expreso mi gratitud a las doctoras Gisela von Bobeser y Elisa Speckman Guerra por haber propuesto mi candidatura. Ocupar el sillón número 29, que el destacado historiador Jean Meyer ocupó durante 2 décadas y quien desde 2020 es miembro de número emérito de esta agrupación, es un enorme honor. Jean Meyer nació en Niza, Francia, y obtuvo la maestría en Historia por la Universidad de la Sorbona y el doctorado de Estado por la Universidad de París-Nanterre, formándose con Pierre Renouvin, Pierre Chanou, Pierre Villard, Fernand Braudel y Jean-Baptiste Durossel, entre otros destacados historiadores. En el verano de 1962 visitó México por primera vez, regresando 3 años después para realizar su tesis doctoral sobre la cristiada, o en palabras de Meyer, sobre el nombre que la voz popular dio a la Gran Guerra que se desató entre el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles y una buena parte de la cristiandad mexicana. Entre 1965 y 1969 preparó cuestionarios, viajó por todo el país entrevistando a los sobrevivientes de los cristeros, revisó archivos personales, memorias y fotografías, lo que le permitió analizar y dar visibilidad a la guerra civil que entre 1926 y 1933 trastocó al país y con lo que Meyer nos legó un monumental estudio y un análisis fundamental del México contemporáneo. La Cristiada, publicada en español en 3 volúmenes en 1973, fue y continúa siendo una obra esencial de la historia política, social y religiosa del México contemporáneo y una profunda reinterpretación y revaloración de la Revolución Mexicana
y del periodo postrevolucionario. El incansable interés de Jean Meyer por la historia de los movimientos sociales, campesinos, religiosos y milenaristas en México y en América Latina, su interés por la historia del anarquismo y por la historia social, se pueden apreciar también en muchas de sus obras fundamentales. Pero también tiene una incesante, siempre la ha tenido, una incesante curiosidad, múltiples intereses y el dominio de la disciplina de la historia que se pueden apreciar en títulos como Rusia y sus imperios, 1894-2005, y o bien La fábula del crimen ritual, el antisemitismo europeo, publicado en el 2014. A esa vasta e innovadora obra que ha enriquecido y modificado de manera irreversible el abordaje y la comprensión de la historia, no solo de nuestro país, también se suma su compromiso y generosidad como profesor. Ha formado a generaciones de estudiantes y de investigadores en instituciones como el Colegio de México, la UNAM, el Colegio de Michoacán, la Sorbona y en el Centro de Investigación y Docencia Económica, institución en la que labora desde 1993 y en la que fundó la División de Historia y la revista de historia internacional Histor. Jean Meyer es también un agudo y prolífico columnista sobre temas internacionales y nacionales, un incansable defensor de la legalidad y de la libertad del mundo académico actual y un comprometido y destacado impulsor de la cultura histórica mexicana. Jean Meyer, galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011 y con los doctorados honoris causa por la Universidad de Chicago en 2012, por la Universidad de Guadalajara en 2015 y por la Universidad Pontificia de México en 2017, entre otros importantes reconocimientos, ha rescatado del olvido la historia de los derrotados, de los sectores subalternos y de los protagonistas de múltiples movimientos políticos, sociales y religiosos en México, América Latina y Europa. Por lo que esta muy breve y sin duda incompleta semblanza no transmite a cabalidad su prolífica y sorprendente y rigurosa labor histórica. Después de esta brevísima semblanza, voy a dar inicio ahora sí, en este momento, a mi discurso de ingreso dirigido a los distinguidos miembros de la Academia Mexicana de la Historia y al honorable público aquí presente, agradeciendo de antemano a la doctora Elisa Speckman por haber aceptado darle respuesta. Abordar en este discurso de ingreso la historia del primer siglo de la práctica de la vacunación en la Ciudad de México y reflexionar sobre cómo esa práctica preventiva perduró, se generalizó, se transformó y modificó de manera irreversible la posibilidad de frenar los contagios de diferentes enfermedades, es una de las múltiples vertientes que forman parte esencial de la historia social de la salud pública. Esa práctica preventiva, la que ha acaparado nuestra atención debido a la pandemia de la COVID-19, y en la que se depositó y continuamos depositando una enorme esperanza, esa práctica inició durante los años finales del siglo XVIII y representó una ruptura radical con las maneras en las que durante siglos se procuró contener la propagación de diferentes enfermedades colectivas. Así, a las fumigaciones, purgas, dietas y sangrías, a las cuarentenas y al aislamiento forzoso de los enfermos, a las imploraciones individuales y colectivas y a la huida, se agregó la práctica de la inmunización para evitar los estragos, la enorme mortandad y el profundo temor que durante siglos provocó una enfermedad en particular, la viruela, la única que hasta el momento ha sido erradicada. En la historiografía mexicana, que se ha ocupado de la historia de la vacunación contra esa enfermedad y hasta años muy recientes, prevaleció una visión heroica, lineal y progresiva de la contención
y posterior erradicación de ese padecimiento. Una visión en la que no se prestaba atención y en la que no se concedía importancia alguna a las profundas variaciones, divergencias, debates y conflictos que la conservación, propagación y aplicación de esa vacuna suscitaron a lo largo del siglo XIX. Un siglo marcado por profundas transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y demográficas, y un siglo también de enorme fragilidad y de tenaz incertidumbre en México por el incesante embate y propagación de diferentes enfermedades epidémicas. En la Ciudad de México, la práctica de la vacunación contra la viruela durante el siglo XIX fue posible debido al dinámico intercambio de ideas, prácticas y técnicas por parte de numerosos actores que recurrieron a diferentes estrategias en momentos de calma y en momentos de emergencia sanitaria. La variación y la divergencia fueron sus elementos centrales y sus tiempos y sus ritmos también fueron dispares. Y es precisamente por lo anterior que 3 temas guiarán las siguientes reflexiones. Por una parte, me interesa detenerme en la celeridad con la que los hallazgos dados a conocer en 1798 por Edward Jenner alentaron la adopción de la innovadora práctica de la vacuna de brazo a brazo, o vacuna jenneriana, por parte de múltiples actores e instituciones, lo que posibilitó que la vacunación iniciara en la Ciudad de México antes de la llegada de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna en el verano de 1804. Por otra parte, me detendré en el estudio de cómo la conservación, propagación y aplicación de esa vacuna entre 1804 y los años finales de la década de 1870 fueron prácticas posibles debido a las conexiones y a los intercambios técnicos y científicos, tanto personales como institucionales, de diferentes médicos, por las labores de la Oficina Conservadora de la Vacuna, que dependió del Ayuntamiento de la capital hasta 1872, y también por la tenacidad con la que diversas juntas de sanidad y juntas de caridad le alentaron y promovieron. Por último, aludiré a algunos de los debates, temores y cautelas en torno a la práctica de la vacunación, debates, temores y cautelas que se intensificaron a partir de la década de 1860, y me referiré al gradual fortalecimiento de las instituciones y de los actores del ámbito de la salud pública a partir de la década siguiente, procesos indisolubles de la consolidación y del poder del Estado y de la centralidad que la inmunización cobró en la agenda y en la empresa nacional e internacional. En 1798 se publicó un pequeño libro cuya circulación en los ámbitos científicos, médicos, políticos y populares en diferentes partes del mundo fue a una velocidad sorprendente y cuya traducción, recepción y discusión alentó el ensayo de un sinnúmero de procedimientos, prácticas e innovaciones por parte de múltiples actores para evitar una enfermedad largamente temida y mortal, la viruela. El texto en cuestión se tituló An Inquiry into the Causes and Effects of the Variola Vaccinae, en el que su autor, el médico inglés Edward Jenner, dio a conocer un método alterno al de la extendida práctica de la inoculación o variolización, la vacuna antivariolosa. Jenner, además de rescatar una serie de saberes y prácticas populares, observó que las personas que enfermaban de viruela vacuna o cowpox no enfermaban de viruela humana. Para constatar lo anterior, Jenner aplicó la viruela vacuna en personas sanas y confirmó que éstas, al estar en contacto con enfermos de viruela, no contraían el padecimiento. Los hallazgos de Jenner, dados a conocer en poco más de 70 páginas ilustradas con una serie de vistosos grabados, como estos, de la mano de una de las ordeñadoras con viruela vacuna,
suscitaron un extraordinario interés en Europa y América, pero también una enorme incredulidad. Algunos médicos consideraban indispensable no divulgar los hallazgos y no aplicar la vacuna por tratarse de un procedimiento sustentado en historias vulgares e innovaciones increíbles. Incluso se aseguraba que la vacunación derivaría en una metamorfosis grotesca de las personas en animales, lo que el médico inglés James Gillray ilustró de la siguiente manera en 1802 en The Wonderful Effects of the New Inoculation. Sin embargo, la posibilidad de frenar los contagios de la viruela, y cuyas manifestaciones epidémicas eran recurrentes en Europa y América desde siglos atrás, despertó un enorme interés y la rápida adopción y asimilación de la vacuna por parte de múltiples actores e instituciones en diferentes partes del mundo. La celeridad con la que circularon los hallazgos, procedimientos, técnicas e instrumental relacionados con la vacunación resultó de las conexiones, intercambios y comunicaciones entre numerosos médicos, cirujanos, funcionarios y autoridades que abrazaron la necesidad de obtener el cowpox o viruela vacuna, de conservarla y propagarla en estado líquido, desecada, o en la llamada vacuna de brazo en brazo, y claro está, de aplicarla al mayor número posible de personas. Lo anterior, al igual que las inquietantes noticias de las mortíferas epidemias de viruela en la Nueva España y en Santa Fe de Bogotá, formaron parte de los motivos por los que en 1803 la monarquía borbónica organizó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Esa expedición, pensada y planeada para llevar la vacuna a todas las posesiones españolas en América y a las Filipinas, zarpó del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803. Participaron en la misma 2 médicos, 2 cirujanos, un practicante, 4 enfermeros, la antigua rectora de la Casa de Niños Expósitos de Santiago de Compostela y 25 niños expósitos que portaban en sus cuerpos la vacuna de brazo en brazo. Los integrantes de la expedición también llevaban consigo 500 ejemplares del Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna, una traducción al español de la obra del médico francés Jacques-Louis Moreau, una traducción elaborada por el cirujano militar Francisco Javier de Balmis, y una obra que rápidamente devino en lo que se podría considerar como el primer manual de vacunación en español. Además, cómo conseguir, propagar, conservar y aplicar la viruela vacuna fue información que circuló en academias, hospitales, oficinas de gobierno, gabinetes, en la prensa, en cartas pastorales y, por supuesto, que de boca en boca a nivel internacional. Ahora bien, el enorme entusiasmo que revistió llevar el nuevo recurso preventivo a las posesiones españolas en América eclipsó cuando la embarcación ancló en Puerto Rico en febrero de 1804. La vacuna había antecedido a la Real Expedición y se aplicaba profusamente en la isla debido al interés y a la tenacidad del cirujano Francisco Oller, quien, con el apoyo del gobernador de la isla, Ramón Castro, había conseguido el fluido vacuno de la vecina isla de Saint Thomas, procediendo a vacunar a sus familiares, a los del gobernador y a más de 1.500 personas. El desencanto se repitió cuando la Real Expedición llegó a Cuba en mayo de 1804. La vacuna ya estaba ahí y más de 4.000 personas habían sido vacunadas por la iniciativa, tenacidad, redes personales y profesionales del médico Tomás Romay Chacón. Y sin duda, la decepción fue aún mayor cuando los integrantes de la expedición arribaron a la Ciudad de México el 9 de agosto. La vacuna se aplicaba desde el mes de abril en la Casa de Niños Expósitos y en el Palacio Virreinal. E incluso el hijo menor del virrey, Vicente, de 21 meses de edad, había recibido la vacuna frente a la mirada expectante de los habitantes de la ciudad
con el beneplácito de la corte virreinal, del arzobispado, del ayuntamiento y del protomedicato. La vacuna también llegó a Chihuahua, a las provincias de Nuevo México y Nueva Vizcaya, a Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Campeche, antes que la Real Expedición. Ello posibilitó el inicio de un incipiente programa gratuito de vacunaciones, cuyas sesiones eran anunciadas con antelación para que el público tuviera conocimiento de los lugares, días y horarios en los que se aplicaría el novedoso recurso preventivo. Lo expuesto hasta el momento denota que el inicio de la práctica de la vacunación en la Nueva España, durante el ocaso del periodo colonial, lo mismo que en Puerto Rico y en Cuba, inició antes de la llegada de la Real Expedición debido a una intensa circulación de saberes, prácticas, instrumental, testimonios, instrucciones y vacunas. Y claro está, por la crudeza de las epidemias de esa enfermedad, cuyos costos económicos y demográficos continúan siendo motivo de cuidadosas investigaciones desde la historia y desde la demografía histórica. Ahora bien, como esa práctica preventiva fue asimilada por múltiples actores, los que adoptaron ritmos y modalidades divergentes para vacunar a la heterogénea población de la Ciudad de México entre 1804 y los años finales del siglo XIX, es de lo que me ocuparé en lo que sigue. La aplicación de la vacuna durante el transcurso del siglo XIX fue particularmente vigorosa en momentos de epidemias, siendo que tan solo entre 1826 y 1872 se registraron cuando menos 22 epidemias de viruela en diferentes ciudades y estados. En esos momentos de emergencia sanitaria correspondía a las juntas de caridad, a las juntas de sanidad y a las juntas de vacunación vacunar. También a médicos e higienistas, a curas, párrocos y sacerdotes, a padres de familia y también al personal de la Oficina Conservadora de la Vacuna de la Ciudad de México. Lo anterior significó que la conservación, propagación y aplicación de la vacuna no fueron responsabilidades exclusivas del Real Tribunal del Protomedicato hasta 1831, tampoco de la Facultad Médica del Distrito Federal entre 1831 y 1841, y tampoco del Consejo Superior de Salubridad, la máxima autoridad sanitaria del país, instituida en 1841. Además, el que el recurso preventivo fuera aplicado por tan diferentes actores e instituciones remite a que la inmunización era ante todo una práctica plural, carente de uniformidad, y la que descansaba además en la presentación voluntaria de un número constante de niños sanos que nunca hubiesen enfermado de viruela alguna de las instituciones antes mencionadas. Además, recibir la vacuna podía causar dolor y malestar, encerraba múltiples desafíos técnicos, siendo uno de los más inquietantes la facilidad con el que la vacuna se perdía, provocando falsas vacunas, y frecuentemente hombres, mujeres y niños de todas las clases y condiciones sociales se rechazaban recibir o propagar la vacuna. Sin embargo, el temor a la vacuna se disipaba en momentos de epidemia. Lo anterior quedó consignado en los informes que la Oficina Conservadora de la Vacuna proporcionaba periódicamente al ayuntamiento, tal y como aconteció en mayo de 1814, cuando el cirujano Miguel Muñoz, primer conservador de la vacuna, señaló que durante los 4 meses previos, cuando una epidemia se había apoderado de la capital, el miedo a enfermar había permitido, y citó, vacunar a cuantos niños había y a quienes no habían acometido las viruelas. Fin de cita. Pero agregó que al terminar aquel temor, nadie o casi nadie acude a vacunarse voluntariamente, a pesar de que se avisa al público con anticipación del día de la vacuna. Pero fuese en momentos de calma o durante momentos de emergencia sanitaria, la práctica de la vacunación tuvo un aliento muy particular, un empuje
particularmente fuerte de parte de diferentes instancias y actores eclesiásticos. En 1820, por ejemplo, cuando la viruela nuevamente adquirió proporciones epidémicas en la capital, el cura del Salto del Agua solicitó al ayuntamiento, por el bien de la humanidad, que uno de los facultativos de la comisión de la vacuna venga, si es posible, a este curato, en donde con empeño haré que se arrimen estos niños y con la comodidad posible se verifique la vacunación. 6 años después, durante otro brote epidémico, el ayuntamiento informó a los habitantes de la ciudad que las vacunaciones tendrían lugar en las 14 parroquias, correspondiendo al párroco respectivo solicitar a los vecinos honrados a que persuadieran y obligaran a los padres de familia para que llevaran a sus hijos a vacunar. Fue también durante esa epidemia cuando se determinó que cada parroquia tendría que sujetarse a la vigilancia de un médico y que para disipar la resistencia de los padres se gratificaría a cada uno de los niños vacunados con un real. La importancia de los actores y de las instituciones eclesiásticas en colaboración con diferentes médicos y las autoridades de la capital para vacunar también se puede apreciar en otro bando expedido por el ayuntamiento en marzo de 1829. En ese momento se estableció que las juntas de vacuna, además de contar con un representante del ayuntamiento o un alcalde, tendrán que contar también con la presencia del cura respectivo o vicario donde no lo haya. Y lo mismo aconteció en 1833, año del cólera, cuando se informó que los señores curas requerían persuadir a todos los vecinos de la necesidad en que están de conducir a los que no hayan sido tocados del contagio a recibir el antídoto. Fue también en sermones y en misas, lo mismo que en cartillas, hojas sueltas, instrucciones y manuales, medios a partir de los que se procuró alentar e inspirar confianza, reiterándose una y otra vez que la vacuna era gratuita, inocua y eficaz, y en ocasiones también calificándosele como un regalo divino. Sin embargo, el que conservadores de la vacuna, médicos, clérigos, funcionarios públicos le aplicaran una y otra vez, y el que reafirmaran que se trataba de una práctica relativamente sencilla, la que prácticamente cualquier persona podría realizar correctamente con una previa y rápida instrucción, significó que las precauciones para que no encerrara ningún peligro no siempre eran observadas, como por ejemplo el aseo previo del brazo del vacunífero y de la persona que recibiría la vacuna, la revisión de los individuos vacunados para verificar el éxito del procedimiento, o bien el que la vacuna se ofreciera en espacios higiénicos, ordenados y cómodos para inspirar seguridad y tranquilidad entre el público. Aunado al anterior, los resultados de la práctica de la vacunación fueron frecuentemente debatidos y cuestionados, sobre todo cuando se aplicaba linfa inactiva, y a ello se sumó otra problemática. Al mediar el siglo XIX, y sobre todo a partir de la década de 1860, las alertas, los debates y las cautelas relativas a la pérdida de eficacia de la vacuna por su constante paso de brazo en brazo, y el que esa vacuna fuera causante de la transmisión de la sífilis, llevaron a que en diferentes partes del mundo se abogara por abandonarla, proponiéndose el uso exclusivo de otra vacuna, de la vacuna cultivada y propagada en terneras o la también llamada vacuna animal. Fue en 1866 cuando se estableció en París el primer instituto de vacuna animal, lo que fue rápidamente secundado en Alemania, Bélgica, Inglaterra, Suiza y Rusia. En la Ciudad de México también fue en 1866 cuando la vacuna animal se introdujo por vez primera, procedente de París, y un momento a partir del cual los debates y conflictos relativos a qué vacuna aplicar adquirieron una notable intensidad en las instituciones y agrupaciones médicas y científicas de la época.
De acuerdo con los defensores de la vacuna animal, solamente esa vacuna permitiría terminar con las inquietudes relativas a la transmisión de la sífilis. También permitiría superar el problema que representaba la escasez de vacuníferos y, sobre todo, permitiría cesar con la resistencia de los padres para que sus hijos portaran y recibieran la vacuna. Lo anterior contrastaba con los defensores de la vacuna jenneriana, los que aseguraban que era segura, que no encerraba ningún peligro y que su eficacia no había degenerado por su constante paso de brazo en brazo. En 1871, al mismo tiempo en que tenían lugar esos debates y cuestionamientos, una epidemia de viruela nuevamente se apoderó de la Ciudad de México. La vacunación se intensificó a lo largo de ese año y diferentes médicos, higienistas y funcionarios del Consejo Superior de Salubridad reiteraron que era impostergable suprimir todo foco de insalubridad, promover hábitos de higiene pública y privada y evitar que los habitantes ocultaran a sus enfermos o que evadieran la vigilancia de la policía sanitaria y también que dejaran de rechazar la vacuna. Un año después, en 1872, la Secretaría de Gobernación comenzó a promulgar una serie de reglamentos y decretos para precisar y fortalecer las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de las autoridades de salud, reafirmándose que velar por la salubridad requería ser una labor permanente y no una respuesta o reacción a momentos de emergencia sanitaria. En relación con el servicio de vacuna, se determinó que únicamente el Consejo Superior de Salubridad podría conservar, propagar y aplicar la vacuna y nombrar al personal vacunador. Lo anterior significó que la vacunación cesó de depender del Ayuntamiento de la Ciudad de México, pasando por primera vez a ser responsabilidad exclusiva de las autoridades de salud. La reorganización e intensificación de los servicios de vacunación prosiguió durante la década de 1880, delimitándose las labores que requeriría realizar el personal médico y auxiliar de vacunación y estableciéndose días y horarios fijos para que el público acudiera a la oficina central de vacuna y a los centros de vacunación en las inspecciones de policía. También se procuró extender y sistematizar la aplicación de la vacuna a todas las municipalidades, lo mismo que en escuelas, hospitales, cárceles y hospicios. Sin embargo, al finalizar esa década, el Consejo Superior de Salubridad reconoció que la prevención de la viruela no era un procedimiento seguro, homogéneo o regular. Persistían los brotes epidémicos, sobre todo fuera en los estados y en muchas otras ciudades del país. Además, la vacuna proseguía descansando en la disposición individual y en la confianza del público en la vacuna y los vacunadores. No era una práctica obligatoria por ley. Los debates relativos a la obligatoriedad de la vacuna y en lo referente a la pertinencia de proseguir o no con la vacuna jenneriana fueron constantes durante las últimas 2 décadas del siglo XIX. En 1883 se celebró el primer Congreso Nacional de Higiene en la Ciudad de México y ahí la obligatoriedad de la práctica de la vacunación motivó acalorados debates. Algunos congresistas señalaban que la obligatoriedad de la vacuna podría considerarse una afrenta a la libertad individual plasmada en la Constitución de 1857. Sin embargo, también subrayaron que la libertad individual no equivalía a la libertad de esparcir enfermedades evitables. La vacunación obligatoria se calificó como un asunto prioritario y como una medida fundamental de salud pública, por lo que no podía postergarse por más tiempo. Era necesario, subrayaron los congresistas, decretar la inmunización obligatoria. Fue en 1891 cuando el primer Código Sanitario de los Estados Unidos mexicanos determinó que la vacuna era obligatoria
en la Ciudad de México y en los territorios de Baja California y Tepic, por lo que todos los niños tendrían que recibir la vacuna durante los primeros 4 meses de edad. También se determinó que toda persona que ejerciera la medicina en la Ciudad de México tendría que notificar a las autoridades de salud de cualquier sospecha o caso confirmado de cólera, tifo y viruela, entre otras enfermedades transmisibles, y también se prohibió a particulares crear establecimientos o institutos para propagar, vender o aplicar la vacuna. Y además se exigió al Consejo Superior de Salubridad recabar cifras certeras y sistemáticas del número de personas vacunadas para formar una estadística médica confiable. Las reformas al servicio de vacuna y las más puntuales atribuciones y obligaciones del Consejo Superior de Salubridad, que se precisaron, acotaron y fortalecieron a partir de la década de 1870, no se pueden separar del más amplio proceso de consolidación del Estado y de la importancia que los programas de salud pública adquirieron en la empresa sanitaria en México y a nivel internacional. Además, la más detallada y puntual reglamentación de la práctica de la vacunación estuvo estrechamente vinculada con el impacto y las duraderas transformaciones impulsadas por los postulados de la bacteriología, lo que también desencadenó un enorme optimismo relativo a la posibilidad de que en un futuro no muy lejano sería posible erradicar un buen número de enfermedades infecciosas. Fue a partir de la década de 1920, después de consignarse que la protección de la salud era un derecho de todos los habitantes del país en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 17, cuando la vacunación obligatoria comenzó a formar parte de los programas y de las campañas de salud pública a nivel nacional. Fue también a partir de la segunda década del siglo pasado cuando se prohibió la aplicación de la vacuna jenneriana o la vacuna de brazo a brazo, impulsándose la exclusiva aplicación de la vacuna elaborada con linfa vacunal de ternera. La producción de esta última vacuna inició en 1905 en las instalaciones del Instituto Bacteriológico Nacional y prosiguió en el Instituto de Higiene de la Ciudad de México a partir de 1921. La producción masiva de esa y de otras vacunas fue uno de los elementos que posibilitó la paulatina organización de las primeras campañas permanentes, periódicas e itinerantes de vacunación en todo el país y de manera destacada en el México rural, sobre todo a partir de los años finales de la década de 1920. Los tiempos y ritmos de la práctica de la vacunación durante su primer siglo en la Ciudad de México fueron divergentes e inconstantes, lo mismo que los argumentos políticos, científicos y que los recursos financieros y tecnológicos que alentaron y posibilitaron propagar, distribuir y aplicar la primera de las vacunas. La pluralidad de actores, estrategias y recursos a partir de los que se procuró inspirar confianza, seguridad y tranquilidad, favorecer la aceptación de la vacuna y las heterogéneas respuestas y reacciones del público frente a esos recursos preventivos, respuestas y reacciones que han estado marcadas o no por ideas políticas, religiosas y filosóficas en tiempos normales y en momentos de emergencia sanitaria, sin duda son elementos que han formado parte de la historia de esta práctica preventiva desde que ésta comenzó a finales del siglo XVIII y lo que frente a la pandemia de la COVID-19 hemos todos experimentado a flor de piel. Para concluir, quiero decir que ingresar, como lo hago ahora, a la Academia Mexicana de la Historia es una distinción muy valiosa y también una profunda responsabilidad que asumo con convicción y alegría. Agradezco al director
de la Academia Mexicana de la Historia, a la mesa directiva, a los miembros de la Academia por su apoyo y generosidad, y también agradezco a mis colegas, familiares y amigos por su acompañamiento y presencia. Muchas gracias. Estimado director y miembros de la Academia Mexicana de la Historia, colegas, amigos y familiares de la doctora Claudia Agostoni. Antes que nada, agradezco a Claudia Agostoni el haberme invitado a dar respuesta a su discurso de ingreso. Claudia Agostoni es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas desde la UNAM desde 1997. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Se formó inicialmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM como latinoamericanista. En la maestría, cursada en Londres, continuó con el enfoque latinoamericanista, pero se especializó en la historia de la región y se graduó como maestra en Historia de América Latina. Más tarde, por la Universidad de Londres, obtuvo el título de doctora en Historia. Su formación multidisciplinaria tiene claro eco en su trabajo como historiadora. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en la historia social de la higiene y la salud pública de los siglos XIX y XX en México. Dentro de este amplio campo, ha estudiado varios temas y lo ha hecho desde diferentes enfoques. En primer lugar, políticas sanitarias y desarrollo institucional de organismos de salud, campañas de saneamiento y control de enfermedades, uso de vacunas, sueros y técnicas de desinfección y fumigación, así como educación y promoción de la salud. En segundo lugar, prácticas de médicas, enfermeras y curanderas, o médicos, enfermeros, curanderos y charlatanes. En tercer término, saberes y definiciones médicas de diversas enfermedades. Como cuarto tema, las reacciones o respuestas sociales frente a los programas y campañas de salud pública, incluyendo aquellas de autoridades federales y estatales, iglesia, profesionales de la medicina, curadores al margen de la medicina diplomada y sectores populares. Actualmente se centra en el siglo XX y estudia la creciente importancia de hospitales públicos y privados y, en general, estudia los programas de seguridad social. En el trabajo al cual dio lectura el día de hoy coinciden varias inquietudes de investigación. Como lo explica Claudia Agostoni, la vacuna contra la viruela es pionera en la historia de la salud, pues tiene raíces desde el siglo XVIII. Además, es un ejemplo de éxito, pues gracias a la vacunación la enfermedad se erradicó. Adicionalmente, dicha vacuna constituye un parteaguas en la historia de la salud y de la humanidad, pues transformó la vía de contención de enfermedades colectivas y abrió la posibilidad de frenar pandemias. Por último, sirvió como base para la elaboración de otras vacunas y las estrategias de aplicación, pues autoridades, instituciones y médicos partieron de lo aprendido de esa primera experiencia, a la postre, y como ya lo dije, exitosa. Siendo un ejemplo de éxito, y continúo con lo dicho por la autora, en su reconstrucción histórica se ha callado el relato de los vaivenes y obstáculos que la vacunación contra la viruela enfrentó durante el siglo XIX. A los vaivenes y obstáculos, o a la época temprana en la historia de la vacunación contra la viruela, dedicó Claudia Agostoni el texto que escuchamos. No solamente analizó una etapa de la vacunación que ha sido menos estudiada y supongo que resulta más difícil de reconstruir por el acceso a las fuentes. Además, la estudió de forma compleja o comprensiva. Lo primero que debe señalarse es que abordó a diversos grupos sociales. No dejó fuera autoridades coloniales y republicanas, entre ellas el virrey, quien vacunó a su hijo en público para instar a otros padres de familia, a oficinas gubernamentales, la Oficina Conservadora de la Vacuna de la Ciudad de México, grupos filantrópicos o grupos particulares, juntas de sanidad, caridad y vacunación, a médicos higienistas, educadores y sacerdotes. Tampoco dejó fuera a leyes, a médicos encumbrados. Si bien con ello se acerca una historia más estudiada, por no decir más tradicional, de la salud o la medicina, llaman la atención algunos aspectos. Por ejemplo,
Da cuenta de la escisión o de los debates registrados en el círculo de los médicos y relata que algunos se opusieron a divulgar los hallazgos sobre la vacunación por considerarlos faltos de sustento o por pronosticar posibles daños, desde la transmisión de sífilis hasta la metamorfosis de los vacunados en animales. O bien, da cuenta de la participación menos conocida de sacerdotes o párrocos, quizás solamente algunos, quienes fungieron como promotores y sustento de la vacunación y quienes incluso, y cito a la autora, presentaron a la vacuna como un regalo divino. O por último, registra la presencia de mujeres, miembros de las juntas, enfermeras vacunadoras, y la involuntaria y brutal participación de niños. Cabe recordar que la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna incluyó, entre sus huestes, a 25 niños expósitos de entre 3 y 9 años de edad, quienes portaban en sus cuerpos la vacuna de brazo en brazo. Otro punto relevante a señalar es que Claudia Agostoni estudia a los impulsores y los agentes encargados de la vacunación, pero también a los receptores de la vacuna. En el segundo caso, estudia sus reacciones y sus resistencias, desde el ocultamiento de enfermos hasta la inasistencia a la vacuna o la negativa a recibirla. Con ello se acerca a las iniciativas emprendidas por historiadores de otros campos propios de la historia social, quienes no solo han estudiado a las políticas públicas o los esfuerzos de control social, sino que se han preocupado por los receptores de dichas políticas o por los blancos del control social. Y no puedo evitar llevarlo a mi tema de trabajo. La historia se ha preocupado por criminales, procesados o reos. Es decir, los historiadores sociales, al igual que lo hace Claudia Agostoni, han dejado de concebir a los receptores de las campañas de control social, educación, castigo, salud, como sujetos pasivos y los han convertido en sujetos activos y merecedores de formar parte de los libros de historia. Gracias a lo anterior, Claudia puede dar cuenta de dos caras de la misma moneda: el entusiasmo de las autoridades capitalinas, élites sociales y médicos encumbrados, quienes pusieron al servicio de la vacunación esfuerzos, recursos y vínculos sociales, y en la otra cara de la misma moneda, los debates, temores y cautelas en torno a la práctica de la vacunación. Por último, en su discurso, Claudia Agostoni comprende o integra dos niveles de la historia de la cultura: ideas o debates científicos y médicos, como ella lo muestra, con difusión acelerada e intensa, al igual que la de prácticas instrumentales, instrucciones e incluso vacunas, y el nivel de las mentalidades, con un ritmo más lento de transformación, entre ellos temores y miedos a un procedimiento inédito y a una vacuna desconocida. Sin extenderme demasiado, también creo importante resaltar que Claudia Agostoni no presenta una imagen estática de la vacunación, sino una imagen en movimiento, cambiante y plena de ajustes. No fotografía un momento, presenta un proceso. De forma más precisa, reconstruye varios procesos. El más evidente, un proceso con dos componentes que marchan en sentido contrario. Por una parte, el debilitamiento paulatino de una enfermedad temida y mortal. Tan solo en el periodo tratado, entre 1828 y 1872, se registraron cuando menos 22 epidemias de viruela en diferentes ciudades y estados. Pero, a partir de entonces, el contagio e índice de mortandad empezó a declinar. Y por otra parte, como decía, un proceso que marcha en sentido contrario, el proceso de inmunización que inició en 1893 y que a la postre logró vencer a la viruela. En segundo lugar, muestra el tránsito de los saberes tradicionales al monopolio de la medicina científica y los medicamentos patentados, y con ello y en general en sus trabajos, el desplazamiento de curanderos y curanderas, parteras, herbolaria, medicina alternativa. Un proceso que forma parte de un proceso mucho más general, la imposición de la cultura occidental y el desplazamiento del indígena y la profesionalización de los médicos, ya reglamentada en el siglo XIX, o de las enfermeras, y que corre paralelo a otras especializaciones o profesionalizaciones, como sucede en el derecho con abogados y jueces. En tercer término, su trabajo refleja también otro proceso, el tránsito de la salud a cargo de particulares, civiles, grupos de la Iglesia, y en general, el tránsito de la asistencia social concebida como responsabilidad del Estado, de la salud también, como en la concepción de la salud como una responsabilidad del Estado y un derecho de los habitantes del territorio nacional.
también esto corre paralelo a otros procesos, como el monopolio de la educación por parte del Estado, ya vista como instrumento de homogeneidad e identidad nacional con la regulación e inspección de establecimientos particulares que inicia a finales del siglo XIX y que se acentúa y es un fenómeno todavía presente actualmente. De forma similar y muy especialmente en este trabajo, muestra el tránsito que tuvo el cuidado de la salud a través del convencimiento a su imposición o la obligatoriedad por parte del Estado. Muestra claramente cómo a partir del primer Código Sanitario expedido en 1891, la vacunación contra la viruela comenzó a ser obligatoria. En 1905 se prohibió a instituciones o establecimientos particulares vender y aplicar la vacuna, y la vacuna se fabricó en el Instituto Bacteriológico Nacional, y podríamos continuar con el debate en el Constituyente de 1917, al cual Ernesto Arechiga se ha referido como la dictadura sanitaria, y su culminación en los 70s con la cartilla de vacunación que restringe el ingreso, por ejemplo, de niños a la escuela, de niños no vacunados a las escuelas. Una intervención estatal que se justificaría en aras de la protección de un derecho social. En palabras de Claudia Agostoni, la Constitución de 1917 consignó que la protección de la salud era un derecho de todos los habitantes del país, y la vacunación obligatoria pasó a formar parte integral de los programas y de las campañas de salud pública de la nación. En suma, presenta un acercamiento no lineal, pleno de éxitos y fracasos, que, estudiado desde la perspectiva propia de la historia sociocultural, incluye debates científicos y resistencias culturales o mentales, así como integra a múltiples actores sociales. Ese es el enfoque y la apuesta que Claudia Agostoni ha hecho y que se refleja en sus múltiples trabajos. En este sentido es pionera, pues, como ya dije, aborda el tema de la salud desde un enfoque comprensivo y multidisciplinario. Es autora de 3 libros, el más reciente publicado en 2016, en donde difunde o estudia la viruela y su prevención entre 1870 y 1952. En la obra publicada en 2010 se abocó a las estadísticas de salud a lo largo de 2 siglos, 1810 a 2010, considerando ideas, actores e instituciones, y en su primer libro, ya clásico, estudió la modernización de la salud pública en la Ciudad de México durante el Porfiriato. Asimismo, ha sido editora o coeditora de 4 libros y ha publicado más de 70 artículos y capítulos sobre los temas de su especialidad. Cabe señalar que su primer libro fue publicado en inglés, tanto en México como en Estados Unidos, y que muchos de sus textos han sido publicados en el extranjero, no solamente en Estados Unidos, sino también en destacadas revistas de Brasil, Canadá, Colombia y España. Debe agregarse que es también una docente comprometida. Ha formado a estudiantes e investigadores en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el posgrado en Historia de esa misma universidad, al igual que en el Colegio de México. También ha sido profesora visitante en diversas instituciones extranjeras. Así, ha formado a diversos historiadores, hoy especialistas en el tema de la salud, y los ha congregado en un seminario que se fundó hace más de 20 años, Seminario de Historia de la Salud y la Enfermedad en México. Fue pionera también en la fundación de este tipo de seminarios, ahora muy comunes, pero hace 20 años poco frecuentes. Su labor en difusión y divulgación de la historia social de la salud pública en México desde hace 25 años ha sido también intensa. Todo ello le ha merecido reconocimientos. En 2005 recibió el Premio de Investigación en Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias y en 2016 el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por parte de la UNAM. Su labor de investigación y difusión ha sido particularmente visible durante la pandemia de la COVID-19. Y reitero un punto que he mencionado anteriormente. Creo firmemente en la importancia de la presencia de los historiadores sociales en los debates y la comprensión de los problemas actuales. En pocos casos, esta creencia resulta más cierta que en el estudio y la comprensión del impacto social de uno de los problemas, quizá el problema más grave que ha afectado al país y al mundo entero en los últimos años, la pandemia, que además de cobrar millones de vidas, colapsó la economía y cambió nuestra percepción del presente y del futuro.
Claudia Agostoni, como especialista en la historia de la salud y las políticas sanitarias estatales, así como de la enfermedad y la respuesta institucional hacia enfermedades y epidemias, no pudo permanecer ajena a la emergencia de impacto de la pandemia de la COVID-19. Estableció un diálogo entre pasado y presente, ocupándose del estudio de las respuestas, precariedades y tensiones del Sistema Nacional de Salud y contextualizando las complejas relaciones entre ciencia, sociedad y política desde una perspectiva histórica. El trabajo que presentó el día de hoy y en general su trabajo como historiadora se hicieron patentes en muchas de las cuestiones o se hacen patentes en muchas de las cuestiones que emergieron con la pandemia. El debate sobre cuáles deben ser las instancias encargadas o autorizadas para comercializar y aplicar la vacuna, gobierno o particulares. El hecho de si la vacunación es un privilegio, es un derecho, el acceso a la vacuna, los impulsores, pero también las resistencias, la esperanza y la fe en la ciencia frente a nuevas amenazas y debilidades del avance de la medicina. Claudia Agostoni, entonces, llevó a la historia a foros nacionales e internacionales de debate y comprensión de la pandemia. Ahora trae el tema de la salud y la higiene a nuestra academia, cubriendo con ello un importante campo de nuestro colectivo. Es para mí un especial gusto darle la bienvenida a la Academia Mexicana de la Historia, a tan querida amiga y una colega tan cercana, pues hemos compartido trayectorias e intereses similares de investigación por ya casi 3 décadas. Bienvenida seas, querida Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a Elisa Speckman por este correctísimo discurso de bienvenida a Claudia Agostoni. Yo me solidarizaría con 2 ideas, Elisa. Creo que la llegada de Claudia, la llegada de Claudia abre un nuevo campo temático en la Academia Mexicana de la Historia. Hasta donde yo recuerdo no habíamos tenido historiadores de la medicina, cosa por el estilo. Y sobre todo, confirma que los científicos sociales, los académicos, los humanistas, también podemos servir para resolver problemas sociales profundos. Dicho esto, pues pasamos a la parte más grata de la ceremonia, que es ponerle a Venera y leer su discurso, su diploma. Si me permiten. Claudia, si quieres, aquí adelante. Yo paso con Elisa. ¿Con ese? Aquí. La Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, ha admitido en la clase de académica de número a doña Claudia Amalia Agostoni Urencio, en atención a sus méritos y en reconocimiento a su destacada trayectoria académica, en testimonio de lo cual mandó expedirle este título, Ciudad de México, a 7 de marzo del 2023, lo firman el secretario Rodrigo Martínez Barax y el director Javier García Diego Dantán. Muchísimas gracias, Claudia. Felicidades.
Bueno, pues muchas gracias a los que están aquí en la pantalla y muchísimas gracias al público aquí presente y bueno, muchas gracias a todos. Puedes. ¿Qué pasó, Rodrigo? Muy bueno, muy bueno. Muy buenas noches, pues de esta forma hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión vía Facebook. Les agradecemos a todos los que estuvieron en la transmisión, nuestros invitados en el Zoom y nuestros invitados presencialmente. Los esperamos en nuestras próximas actividades de la Academia Mexicana de la Historia.